Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Diga conmigo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. Digan los hombres que están en este lugar, yo fui creado a la imagen de Dios Padre. A imagen de Dios lo creó. Pero después dice, varón y hembra los creó. Y mire lo que dice Dios. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo? ¿A quién? A los varones y a las mujeres. Diga conmigo, a los dos. Dios llamó a los dos y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Hoy quiero hablarles sobre el diseño de Dios en el hogar, en el matrimonio, en el hombre y en la mujer. Pero como hoy es el Día del Papá, quiero enfatizar más bien sobre el diseño de Dios en el hogar, pero en el hombre. Diga conmigo, a ver si hay hombres en este lugar. Amén. En el principio Dios creó a los dos, creó a Adán y a Eva. Y el mandato de Dios fue claro. Y no fue un mandato que Dios le dio solo al hombre, sino también se lo dio a la mujer. ¿A cuántos? A los dos. Y el mandato de Dios fue fructificar. ¿Por qué le dijo fructificar? Porque la palabra fructificar significa crear, generar vida. Eso es lo que significa fructificar. Fructificar es crear. Diga conmigo, crear. Darle vida a algo, generar vida a algo. Y eso no lo puede hacer el hombre solo, pero tampoco lo puede hacer la mujer sola. Por eso este mandato de Dios fue para los dos. Es imposible fructificar, o sea, para un hombre es imposible fructificar, dar vida, generar vida, estando solo. ¿Por qué? Para concebir vida, ¿qué se necesita? Se necesita un hombre y se necesita una mujer. Ese hombre y esa mujer tienen que estar unidos a lo que la Biblia le llama una sola carne para poder generar vida. ¿Me está siguiendo? Entonces, fructificar en el ámbito natural y en el ámbito espiritual no lo puede hacer una mujer sola, ni tampoco un hombre solo. Se necesitan dos, pero que esos dos sean uno. Pero después también le dijo multiplicarse. Y multiplicarse, la idea de esta palabra en la Biblia tiene que ver con expandirse a la imagen de Dios. Y la palabra multiplicar tampoco depende de una sola persona, sino depende de un hombre y de una mujer. Yo no me puedo multiplicar sola. Yo necesito de mi esposo para multiplicarme y él necesita de mí. Pero le dijo sojuzgar, gobernar espiritualmente la atmósfera. Y esto no se lo dijo a Adán solamente, se lo dijo a los dos. Dios llamó a los dos y le dijo, ustedes van a sojuzgar, van a gobernar la atmósfera, la tierra, el sistema de este mundo con mi palabra. Mi palabra es el plano, es la arquitectura que ustedes van a depositar en todo lo que toquen, en todo lo que hagan, en sus sistemas, en su educación, en su forma de vida. Y otra palabra que le dijo fue señorá. Y señorá significa ejercer autoridad delegada del cielo en la tierra. Y para mí, todas las partes
todas estas palabras son complicadas si no se establecen bajo el diseño original de Dios, bajo el diseño del cielo y la tierra. Nadie, ningún hombre puede fructificar, ninguna mujer puede multiplicarse, nadie puede sojuzgar correctamente ni tener autoridad delegada del cielo si no hay una conexión con el Padre del cielo. Por eso la Biblia menciona que Adán y Eva caminaban y tenían todas las tardes la visita de Dios en el huerto del Edén. El Padre mismo descendía a caminar con ellos. Imagínense eso. El Padre mismo descendía a caminar todas las tardes en el huerto del Edén, a enseñarles a poder sojuzgar y a poder tomar autoridad y dominio sobre todo lo que Él les había dado. Porque sin el gobierno del reino es imposible poder manifestar un buen gobierno, una buena autoridad o un buen orden en nuestras casas. El peor error del hombre es querer hacer las cosas como a él le parece que se tienen que hacer. El peor error de una mujer es querer hacer las cosas como a mí me parece que se tienen que hacer. Hay un diseño y hay un orden de Dios para nuestras vidas. Y cuando nos salimos de ese diseño y de ese orden de Dios para nuestras vidas, vamos a acarrear consecuencias. Y todos de los que estamos acá hemos vivido momentos donde nos hemos salido del diseño de Dios, donde nos hemos salido de los planes de Dios o de los planos de Dios. Y las consecuencias de eso, de salirse del camino, del diseño de Dios, son graves para cada uno de nosotros. De hecho, usted puede recordar sucesos que ha tenido en su vida por no hacer la voluntad de Dios. Las consecuencias que uno acarrea por hacer lo que a mí me parece son muy graves en esta vida. Y hoy vivimos bajo un sistema de este mundo donde la gente se le predica democracia, se le predica autonomía, se le predica hacer lo que ellos quieran o sientan hacer. No importa si es con una mujer, mujer con mujer, no importa si es hombre con hombre, no importa si es un hombre con un animal, no importa cómo sea, no importa qué es lo que querés ser en la vida, no importa cómo crecer, lo importante es tener la libertad y hacer lo que vos querés hacer. Y nada más diabólico que predicar un mensaje como este, dando libertad al hombre para que haga lo que quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nacidos para hacer lo que queremos, nosotros hemos nacido para hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y todo hombre que se sale de esa voluntad acarrea consecuencia y condenación a lo que la Biblia le llama pecado. Y el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, lo primero que vemos en el gobierno de Dios, en el diseño de familia, es que el gobierno del reino en el Edén era un gobierno dual. Eran de dos personas. Hoy hay una competencia en este mundo de hombres y mujeres, de mujeres que quieren imponer su persona, su liderazgo, su autoridad sobre los hombres, de mujeres que dicen yo puedo hacer todo. Y la realidad es que no podemos hacer todo. Aunque lo hagamos, no podemos hacer todo. Me estoy explicando, aunque yo lo haga, no es que pueda hacer todo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, Dios diseñó un modelo específico para un hombre y para una mujer. Entonces, sí que el gobierno del reino en el Edén era un gobierno de a dos, porque Dios llamó a los dos, pero lo llamó a los dos para que cada uno operara bajo un diseño específico. Y el primer diseño que Dios hizo fue que ni el hombre ni la mujer iban a poder manejarse por separados. Fue un gobierno, por más que era de dos, diga conmigo, fue de uno. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser una sola carne. Una sola carne. Adán sin Eva no completaba el diseño de Dios. Mira, si tenés a tu esposa al lado, decirle, vos sin mí no completás el diseño de Dios.
pero yo sin vos no completo el diseño de Dios. Entonces Adán y Eva no completaban la imagen del diseño de Dios en la tierra, pero Eva tampoco completaba la imagen del diseño de Dios en la tierra. Por eso el Señor le dice, se unirán a su padre, dejarán a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque ese diseño de Dios en la tierra es lo que genera autoridad en un hogar, en una iglesia o a donde sea. Juntos, marido y mujer, establecen el reino de Dios en la tierra. Ese es el diseño de Dios. Entonces ustedes pueden ver dos personas que trabajan dentro de la iglesia, pero también que somos mamá y papá y que nuestros trabajos están perfectamente, ¿cómo decirlo? No puedo decir separado porque somos uno, pero sí están específicamente relacionados a un ámbito y el mío relacionado a otro ámbito. Pero eso no significa que no seamos uno. ¿Por qué? Porque yo soy mujer, él es hombre. Yo soy más sensible y quizás sea más frío ante algunas situaciones por el hecho de que los hombres son así. Las mujeres son como más sensibles, más emocionales. Pero a la hora de establecer el diseño de Dios en casa y a la hora de establecer el diseño de Dios en la iglesia que el Señor nos dio, somos uno, a pesar de que somos diferentes. ¿Por qué? Porque el espíritu es el mismo. Entonces muchas veces nos pasa que yo estoy trabajando en mi lugar donde Dios me puso y Él está trabajando en el lugar donde Dios lo puso, pero al final cuando nos juntamos, la misma palabra la hemos recibido los dos. Entendemos y decimos, esto no viene de nosotros, viene de Dios porque yo no hablé antes con vos y vos no hablaste conmigo. Pero ¿qué discernimos? Que somos diferentes. Yo soy yo, él es hombre, yo soy mujer. Pero tenemos un solo Dios. Un solo Dios que nos hace uno. Y trabajamos para un Padre que es uno. Él no está dividido. Por lo tanto, el patrón que me baja a mí es el mismo patrón que le baja a él. La misma autoridad que le da a él es la misma autoridad que me da a mí. Juntos, diga conmigo, juntos, somos el reflejo del reino en la tierra. Pero ¿qué pasó entonces? Porque hasta aquí, en el huerto del Edén todo iba bien. ¿Pero qué pasó? Cuando entra el pecado, el orden del gobierno de Dios, el orden del gobierno del cielo se distorsionó. Ya no fue lo mismo. Y una de las cosas que sucedió es que cuando Eva le invita a comer a Adán el fruto que no debía comer, Adán comió. No se resistió. Pero no solamente eso, sino que él se quedó callado. No habló, no dijo nada. Adán se cayó la boca. ¿Y sabe lo que pasó? Eva actuó sola. Y este es uno de los principios que Dios estableció en el huerto del Edén. El hombre fue el que recibió la palabra de Dios porque fue creado primero. Se lo debía haber transmitido correctamente a la mujer. Pero Adán se cayó la boca ante algo que Eva estaba haciendo mal. Y hoy vemos que el diablo ha enmudecido a muchos hombres. Es el mismo problema que pasó en el huerto del Edén. Mirá el que tenés al lado, si su nombre, decirle, los hombres no hablan. Y dejan a sus mujeres hacer lo que quieren, aún aunque sea incorrecto. Mira el que tenés al lado, decirle, me parece que Dios te está hablando.
¿Qué les pasa? Cuando yo me equivoco, yo tengo un marido que me viene y me dice a mí en la cara, estás haciendo mal esto, te estás corriendo del diseño de Dios, estás obrando bajo la influencia humana y no bajo la voluntad de Dios. Pero ¿dónde están hoy los hombres que tienen que ser las voces de Dios en sus casas, en sus matrimonios, en sus hijos? Porque el diablo cayó la boca del hombre. Porque el hombre ya no dice lo que Dios quiere en esta tierra. Porque el hombre ya no dice lo que Dios quiere para su familia. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque el diablo desde los comienzos ha planeado dejar al hombre fuera de la comunión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es la imagen de Dios en la tierra. Y es la voz profética del cielo. Y cuando un hombre no habla lo que es correcto, no dice lo que Dios dice, trae desorden y caos a toda su casa. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Introdujo el silencio espiritual en el hombre. Satanás enmudeció lo que Dios llama cabeza. Porque el hombre es la cabeza. Diga conmigo, Efesios 5, capítulo 23. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Efesios 5, capítulo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo soy iglesia aparte de ser pastor. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia antes de ser pastor. Y lo peor que me puede pasar a mí como iglesia, lo peor que me puede pasar a mí como ministro, como predicador o como hija de Dios, es que a mí Dios no me hable. Lo peor que me puede pasar como hija, como iglesia, como predicadora, como pastor, conferencista, lo que usted quiera, es que Dios a mí no me diga lo que tengo que hacer. Yo entro en pánico. Yo soy una persona que dependo mucho de lo que Dios quiere para su iglesia. Cuando Él no me habla, yo comienzo a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque la voz del Padre es una voz que direcciona, es una voz que guía, es una voz que abraza, es una voz que protege, es una voz que cuida. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y el diablo al sacarlo de esa imagen ha hecho que el hombre pierda la comunión con aquel que tiene que ser, de aquel que tiene que ser ejemplo. Cristo fue el ejemplo de nuestro Padre Dios. Y nosotros debemos ser el ejemplo de Cristo, que es el ejemplo, la imagen, la forma que uno procede en la vida, la forma que uno se comunica, la forma que uno tiene de pensar. Eso es ser ejemplo. Pero cuando el hombre no puede ser ejemplo de Dios Padre, la casa se destruye. Es más, no existe casa. Porque si una de las características de Dios es que Él es el arquitecto del universo por naturaleza. Él es el arquitecto. Fue el que diseñó el cosmos en la humanidad y dijo, las estrellas van a estar acá. Voy a separar la luz de las tinieblas. Voy a decirle al mar, voy a hacer el mar, pero le voy a decir que tiene límites. Él estableció los límites a las aguas. Él diseñó lo que es la luz, las tinieblas, cómo iban a operar. Él fue el arquitecto. Todo lo que vemos no fue construido por nuestro Padre, fue diseñado por nuestro Padre. Pero Jesús fue el constructor con el Espíritu Santo. El Padre dijo, se va a hacer esto.
y profetizó la palabra, sea la luz. Y ahí apareció el Espíritu Santo que manifestó la luz, que fue Cristo. Entonces quiere decir que como es Dios, tiene que ser el hombre. Pero hoy los hombres están enmudecidos. Satanás enmudeció la voz de la cabeza del hogar. Satanás enmudeció la voz de la cabeza de la casa, sencillamente porque no hay una relación entre Dios y el hombre. ¿Qué logró esto? Hizo que el hombre renuncie a su autoridad espiritual. ¿Por qué? Por pasividad. Y hoy tenemos hombres que no tienen autoridad espiritual. No ejercen la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque el varón que debía hablar cayó. Cayó la boca, se enmudeció. ¿Sabe cuántos matrimonios vimos pasar por esta iglesia? Donde el hombre quería en algún momento servir a Dios, pero la mujer no lo dejaba. ¿Sabe cuántos hombres vimos pasar por esta iglesia? Donde el hombre estaba cansado de que las mujeres fueran las que gobernaran, dominaran, porque el gobierno de Dios es muy diferente al gobierno de los hombres. El gobierno de Dios es amor, es protección, es cuidado. El gobierno de Dios te cubre, el gobierno de Dios te provee. Pero los hombres piensan que el gobierno de Dios o que la autoridad es acá se hace lo que yo digo. Algunos hombres creen que ser cabeza es gritar, controlar, manipular, imponer. Ese no es el gobierno de nuestro Padre. ¿Y por qué el hombre es cabeza? ¿Por qué la mujer no es cabeza y dice Dios que el hombre es cabeza? Porque fue el primero que Dios creó y fue el primero que le tiene que obedecer. Es el primero que le tiene que obedecer a Dios para que haya una familia feliz, un hogar feliz en la tierra. Diga conmigo, yo soy el primero. Ser cabeza no es controlar, ser cabeza no es gritar, ser cabeza es liderar, es guiar, es ser ejemplo de Dios Padre a mi gente, a mi familia, a mi iglesia. Es liderar con amor, con firmeza y con sabiduría. Es cuidar el hombre en la casa. A ver dónde están los hombres, me están escuchando. Tienen que cuidar el diseño que Dios estableció para el hogar. Y si tiene una mujer torcida, usted tiene que enderezarla con sabiduría. Y la sabiduría no consiste en gritarle, en controlarla, imponerle, sino en hablarle con amor, pero sobre todo con autoridad que Dios nos da a través de su presencia. Es decir, no, cuando alguien está equivocado en la casa. No, pastor, lo que pasa es que yo me callo porque si yo digo algo es para problema. No, si vos no decís lo correcto no es para problema, es para condenación. Estás condenándote vos y estás condenando tu casa. Porque el primer responsable de la casa, de la familia, no es la mujer, es el hombre. Yo no sé qué ha pasado en estos tiempos, que tienen miedo de hablar. Lo mismo que en el huerto del Edén, Adán tendría que haberla parado a Eva y decirle, eso no se hace, eso no se toca. Pero no dijo nada. Dejó que ella haga lo que quiera. Y amar, cuidar y proteger no es dejar que el otro haga lo que quiera, sino es marcarle con sabiduría su error para remendarlo y seguir el camino correcto. Amén. Diga conmigo, si es hombre, no me voy a callar.
voy a hacer la voluntad de mi Padre. Pero para hacer la voluntad de mi Padre, yo tengo que conocer al Padre. Ese es el tema. Por eso ningún hombre puede establecer el reino de Dios en su casa, a menos que conozca al dueño de ese reino. Es imposible. Pero si no establece el reino de Dios, entonces, ¿qué reino está estableciendo? ¿Qué reino está estableciendo? Entonces, ¿qué hizo el diablo? Introdujo un silencio espiritual en el hombre. Cortó la comunión que el hombre tenía con Dios porque él se cayó. No defendió lo correcto. No fue justo. Y hoy Dios quiere levantar hombres que defiendan lo correcto, que defiendan lo justo. No importa quién tengas que poner en su lugar, pero vos tenés que defender la justicia, tenés que defender lo correcto, no te calles. Pero para eso debes conocer la ley de Dios, debes conocer al Padre de la ley, debes conocer a nuestro Señor. Pero otra cosa que el diablo hizo fue que distorsionó el concepto de autoridad, como lo dije hace un rato. Porque por muchos años, generaciones anteriores, no las de ahora, pero generaciones anteriores, los hombres eran los que daban 2 o 3 gritos en la casa cuando llegaban, ¿no? Acá se hace lo que digo yo. Distorsionó el concepto de autoridad. Por hoy el Señor dice, yo no quiero que vos distorsiones ese concepto de autoridad. Yo quiero que vos seas como yo. Y dice la Biblia que Jesús amó tanto a su iglesia, que dio su vida por su iglesia. Hizo un cambio de roles. Puso a la mujer a liderar sola. Y yo no estoy en contra del liderazgo de las mujeres porque ustedes imaginen que yo soy predicadora, pastor de esta iglesia. Mi esposo me puso como pastor presidente de esta iglesia. Y él es el vicepresidente. Pero los roles en casa o en esta iglesia no están cambiados, por más que yo sea la que esté ministrando muchas veces y predicando y direccionando a la iglesia. Porque yo tengo mi apóstol, mi guía espiritual. Yo estoy aquí adelante porque Él me puso acá adelante. Y hago lo que hago porque Él me da la autorización a hacerlo. ¿Sabe qué? Esto me recuerda al diseño del cielo. ¿Sabe quién puso a la iglesia? Y le dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. ¿Quién lo puso? La cabeza. Entonces la iglesia no es fuerte porque ella es fuerte porque Dios pelea por ella. Y yo soy fuerte porque tengo un hombre que me protege. ¿Qué estamos haciendo? El diseño del Padre. Cumpliendo el diseño de Dios. Y los hombres deben levantar a sus mujeres en estos tiempos. Pero las mujeres deben honrar y valorar la autoridad del hombre sobre una iglesia o sobre una casa. No funciona de otra manera. No funciona haciendo lo que yo quiero. Pero cuando falta esa autoridad, cuando falta la autoridad, la cabeza en un hogar, cuando falta la autoridad dentro de una iglesia o de cualquier lado, ¿qué pasa? No hay diseño. No sabemos no hay planos. Si fuéramos un arquitecto como mi hija está estudiando eso, ella es la que hace planos. Entonces ella hace planos de lo que va a ser la casa esa o la institución, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es suficiente con los planos, sino que se necesita alguien que edifique. Dios Padre es el que hace los planos. La edificación la hizo Jesús y el Espíritu Santo. En nuestro hogar, el hombre debería ser el que hace los planos, el que diseña, el que dice vamos para allá.
y la mujer es la que edifica. Uno. Entonces se cambiaron los roles. Hoy la mujer muchas veces carga todo sola, tanto espiritual como emocional, en muchos casos económico. Entonces el enemigo ama el desorden y ataca la identidad. Comienzan a haber maltratos, abusos. A eso se le agrega una cultura que ridiculiza la autoridad de los hombres, imponiendo a la mujer sobre el hombre. ¿Usted me está entendiendo? Hace unas generaciones atrás, la mujer no estaba al lado del hombre, estaba debajo. Y eso, por tantos años, la mujer estuvo bajo una autoridad maligna de parte del diablo que había tomado la mente de nuestras generaciones, hombres, que en un momento la mujer se cansó y dijo, no me voy a dejar golpear más, no me van a tocar más, no me van a abusar más. ¿Y qué hizo? El diablo utilizó ese dolor social en las mujeres para que ya no esté el hombre sobre ellas, sino ahora ellas quieren estar sobre los hombres. No sé cuál es peor, pero ninguno de esos es el diseño de Dios. Porque la mujer no salió de la cabeza del hombre ni tampoco de los pies. ¿Sabe de dónde salió? De la costilla, de al lado. ¿Para qué? Para que seamos uno. Y así funciona. No hay familia feliz donde hay división. No hay familia feliz donde hay división. Si yo tiro para acá, vos tirás para allá. Si yo quiero esto, vos querés aquello. No funciona. Lo único que vas a encontrar es desorden y caos en tu familia. Hijos que se van a rebelar. Los medios de comunicación, nuestra cultura ha intentado ridiculizar aún más a los hombres, tratándolos de tontos, inútiles, violentos, irresponsables, inmaduros, adolescentes. Y usted se la creyó. ¿Por qué? Porque el diablo quiere borrar el diseño de Dios. Pero yo vengo a decirle hoy a todos los papás que son tan importantes como el papá del cielo que tenemos. Porque ustedes tienen que reflejar a nuestro Padre. ¿Me está escuchando? Ustedes son muy importantes para nosotras. Nosotros podemos ser muy buenas para edificar con sabiduría, pero si no tenemos un hombre que nos diga qué es lo que tenemos que edificar, estamos perdidas. Y hoy tenemos generación de mujeres, de jóvenes, adolescentes y niños que están perdidos por ausencia de un papá. Mira el que tiene al lado, decirle, papá, te necesitamos. Así que no solamente la cultura, sino que también el diablo ha atado al hombre con pecados secretos. Pornografía, doble vida, adicciones, orgullo. ¿Por qué? Porque si el diablo ataca la mente del hombre y desvía su mirada a todas estas cosas, entonces va a perder la visión de Dios. Pero el diseño del reino de los cielos depende de los arquitectos hombres de este tiempo. De hombres que conozcan al Padre. De hombres que disfruten la presencia del Padre. Nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes dependen
de hombres que sean llenos del Espíritu de Dios. Nuestras vidas, el crecimiento de nuestros hijos, la madurez y el desarrollo de ellos depende de hombres que nos lleven al altar. Dependen de esposos que nos digan vamos a orar. Dependen de esposos que nos digan cuando las mujeres entramos en crisis por nuestra emocionalidad, todo va a estar bien. Dependen de hombres que tengan sus pantalones bien puestos. Que cuando nos equivoquemos nos digan, amor, esto está incorrecto. Nos estamos saliendo del camino. Dependen de hombres que sean justos, como el Padre y Cristo es justo. Depende de hombres que reflejen la imagen del Padre, amando a su esposa, amando a sus hijos, formando e instruyendo hijos para Dios. ¿Usted cree que es difícil esto? Yo le voy a decir una cosa, con sinceridad en mi corazón, es imposible que usted lo pueda hacer. Es imposible. Pero hay una palabra que Jesús nos dejó establecida, que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fuerza. Entonces hay cosas que para el hombre es difícil, pero para Dios todo es posible. Por eso necesitas a Dios. Cristo vino a restaurar el diseño del Edén. Es cierto que la mujer, después de que Cristo resucitó, volvió a ser autoridad en la tierra, volvió a ser autoridad, pero junto al hombre, los dos. Porque ya no son dos, sino son uno. Efesios 5:31 al 32, ya no son dos, sino uno. La unión de ambas personas, de mujer y hombre, de matrimonio, trae la manifestación del reino. La arquitectura del reino de los cielos en un hogar es el hombre cabeza. Diseñar, direccionar. Es usted decirle a su mujer, hasta acá, hoy vamos a hacer la voluntad de Dios. Como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Dios. Yo le estoy hablando a hombres que vienen, que conocen a Jesús. No le podría hablar así a hombres que todavía no han tenido un encuentro con Dios. Le estoy hablando a los hombres que me están escuchando y que son parte del remanente del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová es una decisión. Ser cabeza es el primero, es ser el primero en buscar a Dios. Ser cabeza es el primero en obedecer a Dios. Como dije al principio, Padre arquitecto presenta los planos, los recursos, la protección, el diseño y el cuidado. Jesús toma eso que el Padre da y lo trae a manifiesto a través de la persona del Espíritu Santo. Lo mismo es en la cabeza de la iglesia, en la cabeza del hogar. Necesitamos arquitectos que nos traigan el diseño de Dios a nuestras casas, a nuestras congregaciones. Y necesitamos mujeres que la edifiquen. Así funciona. En casa, siempre el pastor es el que dice, vamos a ir por acá. Y yo soy la que prepara las valijas junto a mi cría. Y le digo, vamos. Y en el transcurso
yo voy edificando. Así fue con la iglesia. Nunca me voy a olvidar cuando Dios le dio el nombre a su pastor o padre espiritual de Ministerio Volviendo a Casa. No fue un nombre que lo puse yo, fue un nombre que lo puso él. Se va a llamar Ministerio Volviendo a Casa. Y yo tomé Ministerio Volviendo a Casa y lo empecé a hacer carne en mí. Y lo comencé a edificar en mi espíritu. ¿Cuántos están entendiendo cómo funciona? Estar sujeto a un hombre no es estar esclavo, no es que nosotros somos esclavas de un hombre. Es tener la seguridad de que hay alguien que me protege, me cuida, me da los recursos que necesito para edificar la obra de Dios. El Padre le dijo a Jesús, Jesús mismo tomó la decisión, porque no había nadie que pudiera pagar el precio por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero el Padre, desde antes de la fundación del mundo, había predestinado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, Jesús había sido predestinado por el Padre. Cuando llegó el momento, simplemente Jesús descendió y dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué hizo? Edificó. ¿Qué es lo que edificó? Edificó su iglesia, edificó su casa, edificó su habitación. ¿Lo podía hacer solo? No. Necesitó que el Espíritu Santo descendiera sobre él y necesitó que el cielo se abriera con la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Y a partir de ahí Jesús comenzó a edificar a través de la persona del Espíritu Santo. Hoy el Señor no nos dejó solos. El mismo que edificó a través de Jesús quiere edificar a través de todos los papás, hombres, y quiere hacerles entender que sus hogares dependen de usted. Que su esposa, que sus hijos están bajo su protección. Y que si usted es torcido, sus generaciones saldrán torcidas. Si usted está vacío de Dios, sus generaciones estarán vacías de Dios. No importa lo que nosotros querramos edificar, si no tenemos los planos para hacerlo, nuestra edificación como mujeres va a salir torcida. Necesitamos a nuestros hombres. Papá, tenés un gran privilegio de ser papá, pero como decía Diego, papá no es el que te compra cosas solamente, papá no es el que te da de comer solamente. Papá es el que es ejemplo, el que comparte momentos. ¿Tus hijos deben querer ser como vos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Padre que está en los cielos quiere reflejarse hoy en los padres de la tierra. Pero a mí me gustaría que los hombres que están en este lugar, entendiendo que el diseño del cielo no va a ser solamente a través de sus esposas ni de sus hijos, sino el primero que Dios cogió es a usted. Estamos en un tiempo donde los hombres están muy ausentes de la presencia de Dios. Y desde ese lugar le va a ser muy difícil a usted establecer el reino de los cielos en su casa. No hay forma, no hay manera que usted lo pueda hacer. Entonces su esposa tendrán que cargar con todo sola. Tendremos mujeres agotadas, cansadas e incapaces de contener
a sus esposos. Porque es lo que pasa cuando una mujer está cansada, agotada. Pero cuando una mujer se siente segura, cuando una mujer se siente protegida, cuando una mujer se siente amada, usted va a tener lo que quiera de esa mujer. ¿Me entiende? No es solamente exigir. No es solamente exigir. Es dar. Así como el Padre dio a su Hijo. Entonces hoy tenemos gente, hombres, que exigen. Pero Jesús dijo, tenés que darte a ti mismo. Así como yo me di por la iglesia. Y cuando vos te des a sí mismo, a tu mujer, a tu familia, vas a tener lo que quieras de esa mujer. Un amor incondicional. Pero si esa mujer no existe para vos, esos hijos no existen para vos, es muy triste lo que se desata en un hogar. Y lo más triste es que eso a veces sucede en los hogares cristianos. ¿Cómo solucionarlo? Vayamos a nuestra fuente. Cierre sus ojos. Vayamos a nuestro Padre.